Muy buenos días, ¿cómo están? Muchos habrán llegado a este video por medio de la redirección que hice desde Instagram. Mi objetivo principal con este video es que funcione, por un lado, como punto de partida para empezar a crear contenido en esta plataforma que es YouTube, sobre todo en lo que respecta a mi recorrido literario. Y por otro lado, para sacar un poco el foco de lo que es Instagram, que tanto no me está llamando la atención, y creo que en algún punto en mí me está empezando a hacer un poco de ruido lo que es la caducidad que puede llegar a tener en Instagram, y mi permanencia en esa plataforma creo que no va a ser por mucho tiempo más. Así que tengo la idea de empezar a tirarme más por esta plataforma y ver a ver si generamos una interacción entre mis lectores, entre el público, entre el feedback que se puede generar a través de mis obras y demás. Así que bueno, tengan paciencia, este video es un poco introductorio y es un puntapié inicial para empezar a crear contenido desde este lugar. Quería comentarles un poco, para quien le interese, un poco mi recorrido como escritor o cómo fue que después me incliné hacia las letras. Aproximadamente cuando yo tenía 18 años ya había empezado a estudiar la carrera de psicología, estaba en el segundo año, 18, 19 años, y en ese momento hago un curso como acompañante terapéutico para trabajar con discapacidad y empiezo a trabajar el año siguiente con personas con capacidades diferentes. Entonces fue en ese momento, ya lo he dicho en algunas entrevistas, fue en ese momento cuando yo empiezo a sentir una necesidad bastante imperante de empezar a plasmar en papel todo lo que a mí me estaba sucediendo, sobre todo en cuanto a las emociones, en cuanto a mi experiencia trabajando con personas que uno quizás no estaba acostumbrado a vincularse, y empiezo a escribir en un Word o en hoja, no me acuerdo, todo lo relacionado a lo que son las emociones. Bueno, mientras tanto les voy mostrando el libro en el que desembocó mi experiencia en ese momento. Empiezo a trabajar la valoración, las emociones, lo que son los deseos, el altruismo. Este es el libro que terminó desembocando todo eso, que se llama Felicidad, Elección o Percepción, que en realidad hace referencia, o la pregunta parte desde qué es lo que una persona busca en la vida cuando tiene la posibilidad de elegir si, no digamos la felicidad, pero el bienestar puede ser algo de cada día, aunque sea en pequeños momentos, o es algo más bien estereotipado que se encuentra con la adquisición de ciertos productos o ciertas cosas que se consideran importantes para la vida, lo cual no dejan de ser importante, pero creo que hay un bienestar mayor que puede ser plasmado en el día a día, y eso creo que es el valor más imperante que debemos tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, los puntos principales a los cuales hacía referencia en ese libro eran, por ejemplo, el capítulo 1 hablaba de la valoración, el capítulo 2 del desarrollo personal, el 3 de la riqueza emocional, 4 de la percepción, 5 de la calma y serenidad, el altruismo, dudas y aprendizaje, y el último capítulo sobre los sueños y deseos. Este es el libro. Bueno, es un libro muy informal, es un libro muy hecho a pulmón, digamos, en ese momento. Pensemos que fue en el año, esta es una foto que saqué en una laguna acá cercana de la ciudad de Mar del Plata. Es un libro bastante corto, pero bueno, es un libro que puede ser enfocado desde el punto de vista del desarrollo personal, de lo que se suele llamar autoayuda también. Más por ese lado venía porque yo estaba metido muy en lo que era la psicología positiva. Incluso en la facultad tenía un grupo bastante reducido de 4 o 5 personas que nos juntábamos aparte e investigábamos sobre la psicología positiva. Entonces, bueno, en ese momento, cuando termino de escribir ese libro, hago una tirada de más o menos 100, 150 ejemplares en una imprenta y empiezo a golpear puertas a ver quién me podía recibir el libro. Fue muy bien recibido por librerías de acá de la ciudad y me dieron una mano bastante grande. Ese fue como mi inicio, digamos, de alguna manera, en lo que fue los escritos, por no decirle en la literatura. Después de eso dejo pasar un tiempo y ese libro lo publiqué, como decía, a mis 21, 22 años, y a mis 28 años ya empiezo a esbozar lo que fueron los primeros capítulos de Todo Acto es Perpetuo. Pasaron muchos años desde que publiqué el primer libro a esta novela, y me parece que en todo ese tiempo lo que yo traté de hacer es encontrar
un recorrido, encontrar una forma de escribir, lo cual me costó mucho encontrar porque tampoco sabía de qué tema quería hablar en la novela. Pero lo que a mí me resultó importante fue centrarme en una sola historia o en una sola idea, que fue el genocidio de Ruanda. A ver, si tengo que hacer un comentario o una sugerencia a quienes aspiran a escribir novelas, es que quizás hay muchas opciones en el mundo sobre cosas que se pueden escribir, ¿no? Puede haber cuestiones relacionadas a la fantasía, puede haber cuestiones quizás más autobiográficas sobre lo mío que fue, por ejemplo, un genocidio histórico que fue real. Hay un millón de variables, pero creo que si tengo que dar un consejo, sería enfócate en una idea principalmente y después desarrollala en torno a esa idea, ¿sí? En mi caso fue el genocidio de Ruanda y después empecé a meter un montón de elementos ficticios que extrapolé desde la realidad a la ficción y que terminó como producto en una novela, que acá se las voy a mostrar también, que es Todo Acto es Perpetuo. La tengo así porque yo siempre guardo un ejemplar original y sin tocar para la posteridad, que no sea, tiene una extensión bastante grande, pero que no sea muy manoseado, sino que quede guardado para un futuro. Entonces los tengo así, fíjense que también lo tenía de esta manera guardado, mis discos también lo tengo así. Bueno, no me quiero ir mucho por las ramas, pero la importancia de centrarse en una sola idea y después de eso hacer una historia llenándola de elementos que uno considera que tienen que estar, como por ejemplo, no sé, en Todo Acto es Perpetuo, más allá de la historia del genocidio que yo incluyo, hay una historia de amor, hay elementos reales, como fueron la forma que se asesinaba en ese momento, de la tribu de los Hutus a los Tutsis, cómo se escondían en los pantanos, por ejemplo, pero hay un montón de cuestiones también ficcionales que, por ejemplo, son como la flor sobre el muro gritado, que eso lo saqué de un poema que había leído una vez de un libro muy lindo. En ese momento tenía la intención también de meter elementos como, por ejemplo, que esté la existencia de un castillo, de un hospital psiquiátrico abandonado, que es donde quien haya leído la novela habrá encontrado que es donde da la protagonista Maniva su discurso más importante, en la azotea del edificio abandonado. Bueno, hay un montón de elementos ficcionales que se entremezclan con la historia central que uno elija para poder hacer de eso un producto que sea, sobre todo que a uno le convenza, pero que también pueda convencer a un lector, ¿no? Entonces, cuando yo termino de escribir Todo Acto es Perpetuo, que demoré más o menos unos 3 años entre investigación y demás, lo que hice después de eso fue golpear las mismas puertas que había golpeado para llevar a este primer libro que yo decía que era de desarrollo personal. También me volvieron a abrir las puertas y pude empezar a tenerlo en esas vidrieras, como libros de la Arena Cámara de Plata, Fray Mocho y algunos otros lugares. Después hay una realidad que en cuanto a lo que uno pretende escribir, es muy difícil hacerse un lugar en el mundo literario, ¿no? Esto quizás ya va para otro video, pero lo que es hacerse un lugar en el mundo literario es algo quizás muy complejo, es algo que quizás lleva mucho tiempo. Por lo pronto, y para no irme mucho hacia otro lado en este video, lo que voy a recomendar a quien pretenda escribir es construir una identidad como escritor y que la gente sepa que escribís. Creo que ese es el punto de partida inicial. Muchas de las personas con las que yo he hablado y que me han pedido algún consejo o sugerencia sobre esto de escribir es que la gente sepa que escribís. Porque quizás en algún momento, no ahora, pero quizás en otro momento, cuando la gente quiera leer algo relacionado a la temática a la que vos tratás, por ejemplo, quien quiera leer una novela, tal vez no la quiera leer ahora, pero en un futuro vas a ver que vos escribís novelas y quizás en ese momento sí se incline por buscarte y adquirir tu producto. Es algo muy largo esto, es algo que se construye con tiempo, es algo que cuesta y es algo que hay que reconstruirse y encontrar herramientas para hacerse un lugar en el mundo literario que es gigante. Requiere de mucho aprendizaje, requiere de insistencia, requiere de mucha obstinación y sobre todo requiere de mucha disciplina, que es lo principal y que en otro momento también hablaremos. Pero por lo pronto, bueno, este es mi primer video, tal vez lo suba a YouTube, tal vez no, pero quiero que sepan cuál es mi recorrido un poco como escritor para que también quien esté en la duda si hacerlo o no, si estás convencido de que es lo que te gusta, que es lo que a mí me pasa, hacelo con convicción, llévalo adelante, sentate, dedicale horas y los frutos que vas a adquirir, más allá de que sea un libro vendido o no,
son enormes, simplemente por el hecho de haberlo terminado, de haberlo impreso y de haberlo intentado. Que eso creo que es una de las cosas principales, pero en un futuro no arrepentirse por no haberlo hecho. Muchas gracias por estar del otro lado y ya les estaré contando otras novedades sobre la publicación de mi próxima novela, que será Dominadas un lugar bajo el sol, que saldrá en este año, en el 2025, y alguna otra cuestión que tenga para comentarles. Así que, bueno, muchísimas gracias, les mando un saludo muy grande y nuevamente gracias por estar del otro lado.